Esta década nos está acostumbrando a un gran evento mundial por año. 2020 la pandemia, 2021 crisis de inflación, 2022 la guerra de Ucrania y 2023 parece que nos va a regalar una crisis bancaria. En 2008 el mundo se vio paralizado por uno de los mayores colapsos financieros de la historia y desde entonces cada posible crisis o pánico financiero se compara con ese evento, con titulares como el nuevo Lehman Brothers. Queda muy bien para la portada, pero se quedaron bastante lejos de la realidad y la situación actual vuelve a despertar ese temor de que se repita la crisis del 2008. Ahora mismo los focos están puestos en dos instituciones, el SVB y el Credit Suisse, y para eso vamos a sacar dos vídeos. En este primero vamos a hablar del SVB y en el próximo hablaremos del Credit Suisse, ya que son dos cosas diferentes. Y del SVB hablaremos de cómo se originó esta crisis y si realmente es tan peligrosa como la del 2008. Así que poneros cómodos, que empezamos. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que hay tres grandes responsables de esto. Uno, las propias decisiones de los dirigentes de esa entidad. Dos, las malas políticas adoptadas. Y tres, las criptomonedas. Sí, las criptomonedas tienen algo que ver aquí, pero vamos paso por paso. Todos deberíamos saber cómo funciona el negocio bancario. Los depositantes dejan dinero en el banco y este lo mueve realizando préstamos quedándose con el tipo de interés. Y el riesgo al que se exponen haciendo esto es que llegue un día en el que llegue un depositante y diga, oye, dame mi dinero, y que el banco no lo tenga, ya que según el contrato que firmas, cuando el depositante vaya a solicitar tu dinero, tú debes dárselo. Por eso se crearon los seguros de depósitos, donde en Estados Unidos estaban garantizados los depósitos de hasta $250.000. Es decir, que pase lo que pase, el gobierno se encarga de garantizar de que hasta $250.000 se van a devolver, evitando así lo que se conoce como una corrida bancaria. Y el sistema funciona bastante bien. Gracias a este mecanismo, en Estados Unidos ningún depositante ha perdido ni un centavo desde 1933. Así que, ¿qué fue lo que pasó para que ahora cunda el pánico? Volvamos unos años atrás. Para reactivar la economía y evitar un colapso generalizado, los bancos centrales de todo el mundo actuaron de forma coordinada para reducir los tipos de interés. Y 2020 y 2021 acabaron siendo años increíblemente buenos para SVB. Las bajas tasas de interés, el auge de las criptomonedas, Web3, las ofertas públicas iniciales de tecnología y otras tantas cosas fueron fuertes vientos de cola para un banco que trabaja exclusivamente con nuevas empresas. Los depósitos del SVB crecieron de 60.000 millones en 2019 a más de 189.000 millones en el 2022. Es decir, muchas de esas empresas tecnológicas nuevas abrían cuentas en el SVB para dejar ahí su dinero, pero aún así hubo varios problemas. Y el más grande es que a pesar del auge de todos estos sectores, el banco SVB estaba inundado de dinero en efectivo, cosa que, como todos sabemos, es malo, ya que con la inflación ese activo que tienes va a ir perdiendo valor, algo que le obligó al banco a realizar préstamos a cualquier coste. En este contexto, el SVB aumentó los préstamos en un 100% hasta los $60.000 millones. Asimismo, compró $80.000 millones en valores respaldados por hipotecas con un rendimiento promedio de un 1,5%. Un rendimiento de un 1,5% es prácticamente nada, pero en el contexto en el que estábamos, donde los tipos de interés estaban casi todos en cero, era mejor que nada. Y esto que os parece una tontería iba a tener un desenlace fatídico. Y más de uno se preguntará, pero ¿por qué esto es negativo? Al final el rendimiento va a ser positivo. ¿Dónde está el problema? Ahora lo veremos. A partir de hace poco más de un año, la Reserva Federal elevó las tasas de interés de casi un 0 a más de un 4,5%. Y lo más importante es que el valor de los bonos que tenía el banco de Silicon Valley se desplomó, ya que los bonos más nuevos valían más que los antiguos y ahora vamos a intentar explicar el porqué de esto. Para simplificar y con fines divulgativos, podemos decir que el bono tiene dos valores, por así decirlo, dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Es decir, imaginaros que una empresa compra un bono que paga unos intereses de un 1%. Esto quiere decir que la empresa dentro de 10 años
por ejemplo, va a recibir el dinero que ha prestado sumando un 1% de intereses. Creo que hasta aquí está todo claro. Pero imaginaros que en el quinto año la empresa necesita urgentemente dinero y frente a esto tiene dos opciones. La primera opción sería ir al que le prestaste dinero y decirle, oye, devuélveme ya lo que te he prestado con un pequeño descuento. O, lo más común, coger ese bono y vendérselo a otro. Es decir, coges este papelito que dice que te van a devolver tanto dinero a 1% de interés y se lo vendes a otra empresa. El problema que surge aquí es que dependiendo del contexto, ese bono podría perder su valor. Y ahora lo vais a ver. Volvamos al mismo ejemplo. Una empresa tiene un bono que le van a devolver en 10 años a 1% de interés. E igual que antes, en el quinto año la empresa tiene problemas de liquidez y necesita dinero ya de ya. Pero ahora hay un ligero cambio y es que el Banco Central ha elevado los tipos de interés a un 5%. ¿Cuál es el problema? Que nadie va a querer tu bono, ya que ahora mismo en el mercado se están emitiendo un montón de bonos a un tipo de interés de un 5%. ¿Para qué te van a comprar el tuyo que solo da 1% de rentabilidad? Se diría que eres solvente, es decir, podrías pagar tu deuda, pero en 10 años, pero no tienes liquidez, ya que en el momento actual no puedes pagar tus deudas. Así que una vez soltado todo este rollo, vamos con lo que nos interesa. Teniendo en cuenta lo que os acabo de decir, podemos concluir que los bonos de larga duración tienen un mayor riesgo, ya que hay más posibilidad de que cambien los tipos de interés en un futuro y que pierdan de pronto todo su valor. O mejor dicho, se pierde la capacidad de poder vender ese bono a otra persona. Y si una empresa se llena de esos bonos de larga duración, se expone al riesgo de sufrir problemas de liquidez, ya que puede llegar ese día en el que necesite dinero y nadie le quiera comprar esos bonos. Y con el fin de los periodos de tasas de interés cero, las acciones de empresas en crecimiento comenzaron a caer, las ofertas públicas iniciales se secaron y el financiamiento de capital riesgo se volvió inexistente. Eso implicaba que entraban cada vez menos depósitos al banco SVB y a su vez aquellos que tenían depósitos en ese banco exigían retiradas de dinero y el propio banco tenía sus otras deudas que pagar, se estaba quedando sin dinero para pagar y no podía coger esos bonos y venderlos en el mercado porque, como subieron las tasas de interés, nadie los quería. Así que este es el primer problema al que se enfrentaba este banco. Y sí, el primero porque ahora vienen los siguientes, donde uno de ellos tiene que ver con las criptomonedas. Otro problema del banco tenía que ver con su financiamiento. Un banco promedio de Estados Unidos financia el 65% de sus activos con depósitos asegurados, es decir, que hay una organización gubernamental que asegura a los depositantes que se les va a devolver X cantidad de dinero, los 250.000 que dijimos al principio del vídeo. Y a cambio de eso, los bancos que tengan ese seguro deben de cumplir X condiciones. Bien, pues en el caso del SVB, el 78% de sus depósitos no eran asegurados. Y ahora la pregunta es, ¿por qué no estaban asegurados? Tendremos que remitirnos unos cuantos años atrás para analizar cómo la laxitud de ciertas regulaciones condujo a que algunos participantes del sector bancario aumentaran su exposición a prácticas con cierto riesgo. Para ello hay que hablar de la Ley de Reforma y Protección del Consumidor de Wall Street aprobada en el 2010. Los bancos tenían que someterse a unas pruebas de estrés manteniendo una cantidad mínimo de efectivo para protegerse de los shocks ficticios. Es decir, literalmente se inventaba que había una crisis y se miraba si el banco podría sobrevivir a esa crisis imaginaria. Y a esto se le suma un proyecto de ley de 2018 que en resumidas cuentas decía algo así como que los bancos que tengan activos por menos de 250.000 millones no tenían que someterse a este tipo de pruebas, ya que consideraban que esos bancos no iban a suponer ningún problema para la economía. Y el protagonista, el SVB, a pesar de ser el 16º banco más importante de los Estados Unidos, no entraba dentro de esa legislación, lo que les permitía invertir de forma mucho más agresiva. Como los depósitos no estaban asegurados, en caso de problemas, los depositantes irían en masa a retirar su dinero antes de que el banco se quede sin. Así que tenemos aquí la segunda pieza donde el gobierno no aseguró a este banco. Y ahora falta la última, las criptomonedas.
La sabiduría convencional sobre las criptomonedas es que son un universo separado de las finanzas convencionales, pero su volatilidad puede contagiar al sistema financiero. Si hay una agitación lo suficientemente grande, puede contagiar al resto de sectores. FTX, el exchange de criptomonedas que colapsó en noviembre tras acusaciones de fraude masivo, culminó así un año de agitación en los mercados de criptomonedas, ya que los inversores comenzaron a retirar fondos de empresas reputadas como más riesgosas y volátiles en respuesta al aumento de las tasas de interés, lo que a su vez expuso los cimientos inestables que sustentan esa industria. Aunque bueno, si hacemos como en un apocalipsis zombie y buscamos el paciente cero, seguramente lleguemos al colapso de Terra, pero eso no nos interesa ahora. Lo que nos interesa es que el SVB no se vio directamente afectado por la crisis de FTX, pero sí que las empresas que dejaban su dinero en ese banco. Cuando esas empresas empezaron a tener problemas, empezaron a retirar constantemente dinero del SVB, generando esos problemas de liquidez. Y estos son, a grandes rasgos, los tres problemas que llevaron al colapso a este banco que está ocupando todas las portadas en estas últimas semanas. Ahora bien, ¿qué hará la Reserva Federal al respecto? ¿Y podemos comparar esto con la crisis de 2008? El domingo 12 de marzo de 2023, la Reserva Federal anuncia el lanzamiento de un programa de ayuda al sector bancario estadounidense para evitar que un fenómeno de esta naturaleza termine desembocando en una crisis sistémica como la que vimos en el año 2008. Este programa se llama Bank Term Funding Program. Recapitulemos. El banco básicamente tenía un problema de que no podía pagar todas las retiradas de dinero que estaba teniendo y tampoco podía vender los activos que tenía porque tenían bajos tipos de interés, obligándoles a reconocer pérdidas en el valor de sus activos, es decir, vender cosas por debajo de su valor. Y hay más bancos en esa situación y por eso la Reserva Federal ha decidido intervenir. Lo que hace la Reserva Federal es hacer un préstamo a esos bancos que están en problemas, creando dinero de la nada, hablando vulgarmente. Como garantía, el banco pondría esos bonos que nadie quiere que se pagarán dentro de 10 años o los que sean. Así, cuando llegue el momento del vencimiento, se le devuelve a la Reserva Federal todo ese dinero que se le ha ido prestando. Todo ese dinero nuevo que ha creado la Reserva Federal lo volverá a sacar de la economía. Y por otro lado, HSBC, que es una empresa multinacional británica de banca y servicios financieros con sede en Londres y el octavo banco más grande del mundo, decidió venir al rescate del SVB. Decidió comprar ese banco por una libra esterlina. A ese banco inglés le interesa estar metido en la industria tecnológica y vio aquí una oportunidad para adquirir un banco clave del sector y de paso se hace cargo de su deuda. Así que el riesgo de un colapso en cadena es bajo y a pesar de ser una de las mayores crisis bancarias de la historia, no parece que vaya a tener unas repercusiones como las de 2008. Ahora bien, mientras todo esto ocurría, salió una nueva bomba, la de Credit Suisse, un banco cuya quiebra sí que puede tener repercusiones fuertes en el sistema financiero mundial. Pero eso lo trataremos en el próximo vídeo. Así que, hasta aquí el vídeo de hoy. Los que sepáis del tema, ¿creéis que realmente es problemática la quiebra del SVB? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más. Recordad, visitad nuestra página web donde impartimos cursos de economía. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.